Últimamente se han estado hablando mucho sobre las brechas generacionales que existen entre los baby boomers, la generación X, la generación Y o los millennials, la generación Z y la nueva que está arrasando con todo, en todas las críticas y en todas las opiniones, la generación alfa. Si no estás muy, sabes, no estás muy seguro de qué edad tiene cada una de las generaciones, no te preocupes, ni siquiera los sociólogos se pueden poner de acuerdo de cuándo una generación empieza y cuándo termina, pero eso no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a tratar sobre qué es lo que personalmente percibo sobre la diferencia que se tienen entre mi generación y las generaciones X y alfa. Yo sé que los programas de Cógnita siempre han sido sobre opiniones personales de los estudiantes y de los maestros que han estado a lo largo del programa, pero en esta ocasión va a ser meramente mi opinión. Yo sé que siempre lo ha sido así. Va a ser basada en hechos que yo propiamente he vivido y no necesariamente, a diferencia de otros programas, vamos a buscar una solución o un acuerdo generalizado. Simplemente es algo de lo que me gustaría bastante platicar con ustedes y espero que podamos aprovecharlo bastante bien. Preparen sus dedos en los teclados para poner las mejores opiniones que tengan, porque comenzamos con este su programa, Cógnita. Muy bien, muchachos, bienvenidos. Espero que hayan pasado una excelente semana. Bueno, 2 semanas sin vernos tenemos ya y sin escucharnos. Espero que hayan disfrutado bastante y hayan aprovechado las lluvias y la temporada de calor que otra vez nos está azotando aquí en Monterrey. Prepárense porque la próxima semana empieza los frentes fríos. Si tú tienes la oportunidad de hablar con nosotros durante nuestras transmisiones, te invito a que lo hagas. Recuerda que el objetivo de este programa es crear un punto de opinión, una forma de poder converger todas las opiniones de las personas que nos escuchan y que nos ven en transmisión diferida. Tenemos diferentes medios. Para los que nos escuchan en radio y si no sabes que tenemos una página de Facebook, nos pueden encontrar como Radio UPG. Tenemos un Twitter en el cual nos pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Un canal de YouTube que les recomiendo bastante si tú quieres ver programas que te perdiste o algunos quieres buscar qué otra programación tenemos en Radio UPG sin tener que esperarla toda la semana. Puedes entrar a nuestra página de YouTube en Radio UPG, un Instagram, Radio UPG Oficial, y por supuesto, para aquellos que no lo saben, si estás haciendo tarea o estás manejando y quieres escuchar únicamente nuestra hermosa y melodiosa voz, tenemos una página en línea de radio en www.upg.mx. Para todos aquellos que quieran hablar más directamente con nosotros y que quieran tener un contacto más directo, opiniones en las cuales podamos estar en acuerdo y desacuerdo y tratarlas en el momento. Tenemos 2 líneas en cabina, tenemos el 81-8603-3603, el 81-8603-3602. Esos son todos los medios en los cuales los pueden contactar. Aprovéchalos, disfrútenlos y, porque sobre todo en este programa quiero que realmente las personas, últimamente hemos tenido más participación de lo acostumbrado. Espero que este programa no sea la diferencia, porque realmente es un tema que me gustaría tratar demasiado. Personalmente, una de las cosas que me motivó a tratar este tema en el programa fue que en las últimas semanas he recibido bastante capacitación como profesor para poder trabajar con las generaciones X y las generaciones alfa. Estas generaciones son, la X es aproximadamente los que están en preparatoria aproximadamente, y las generaciones alfa son aquellos que están en secundaria, todavía terminando la primaria, más por esos alrededores, quizás de quinto de primaria hasta tercero de secundaria, aproximadamente. Como mencioné en el intro del programa, no, ni siquiera los sociólogos se pueden poner de acuerdo de cuándo uno empieza y otro termina. Para dejarlo sobre la mesa, uno de los factores que se toman en cuenta para poder definir a una generación, se supone que deben de tener un evento especial o un evento de transición histórica a lo largo de sus alrededor de sus 20 años, 15, 20, 25 años, debe pasar un evento importante de manera global para que se pueda considerar a una generación, a un grupo de personas dentro de una generación. Pero si ustedes se ponen a investigar un poquito más, a leer un poquito sobre el tema, van a encontrar que hay muchísimos factores que influyen sobre esta decisión y dependiendo a quién le preguntes, los años podrán cambiar. Si tomamos, por ejemplo, la generación millennial a la cual yo pertenezco, ya casi raspando por la generación X, nací en el 95. Algunos te dirán que soy enteramente generación X porque nací en el 95, y otros te dirán que estoy en el límite de los fines de la generación Y o generación millennial.
Dependiendo, muchos ponen al final de la generación Y hasta el final, hasta los principios de los 90, otros el final de los 2000, perdón, los principios de los 2000. No es algo que podemos definir enteramente, pero siempre se puede platicar sobre las diferencias que hay entre estas generaciones. Y una diferencia puntual que vamos a tratar el día de hoy en el programa es cómo se comportan ellos en el aula de clases. Es decir, cómo se empiezan a desarrollar, qué diferencias he observado yo como profesor hacia con mis alumnos y las diferencias de comportamiento, de formas de pensar, de formas de trabajar, las formas de poner atención que yo tenía en mis tiempos como estudiante. Por supuesto que voy a mencionar un poquito sobre lo que se mencionó en las capacitaciones que he tomado como profesor, pero realmente me gustaría centrarme mucho en mi opinión sobre este tema porque quiero, como muchos otros temas más que hemos tratado en el programa, quiero poder ponerlo en perspectiva para muchos programas más. Al final de cuentas, 1 hora de programa no es suficiente siempre para poder hablar sobre todos los temas que tratamos aquí, pero el objetivo es ese, poder tener apertura para más personas que me mandan un mensaje a la radio PG por Facebook o por el WhatsApp, etcétera. Todo el mundo tiene las puertas abiertas para entrar a mi programa, no necesito conocerte, tienes una opinión que dar, te invito a que te sientes aquí conmigo y la platicamos. Vemos que ya nos podemos poner de acuerdo. Entonces, quiero centralizar eso. Ahorita este programa es meramente mi opinión, claramente para justificar, dar algunos datos de los que he investigado y he aprendido, pero quiero motivar y incentivar ese punto de que diferentes personas puedan venir al programa para que den su opinión sin necesidad de que te conozca. No importa si eres estudiante, maestro, profesor. Los temas que abordamos aquí en nuestro programa Cognita, tienes las puertas abiertas y eres bienvenido. Vamos a empezar, ya no vamos a darle tantas vueltas al asunto, vamos a empezar con los puntos que yo quiero abordar sobre mi opinión. Y uno de los primeros es la relación con el profesor. ¿Qué relación tiene la generación actual con el profesor y qué relación tenía yo con mis profesores en su tiempo? Me voy a centrar únicamente entre mi educación de básica y a lo mucho y por mucho que vaya a subir en tiempos, voy a tirarle hasta preparatoria. Pero quiero centrarme especialmente en educación básica y superior. Perdón, media superior. Yo considero actualmente que los estudiantes tienen una relación no tanto de respeto con los profesores. Me explico. Y quiero empezar con este punto con algo muy sencillo. Es que en mis tiempos a los profesores teníamos la costumbre todos de hablarles de usted. Y actualmente cada vez más estudiantes empiezan a hablarle al profesor de tú, empiezan a tutearlo. Personalmente como profesor no es un tema que me cause mayor problema, vaya, la verdad me es indiferente si un alumno me tutea o me habla de usted, no tengo especial inclinación hacia una u otra, porque al final de cuentas yo considero que el respeto en el aula de clases puede ir más allá de un simple tú y un simple usted. Dar la clase correctamente, respetar a mis estudiantes y que ellos me respeten de igual manera, y al final de cuentas es un factor que veo generalizado en estas generaciones. Puede ser muy tonto para algunas personas el hecho de que este factor tan insignificante determine tanta diferencia entre generaciones, pero es la verdad. En una de las capacitaciones que tomé decíamos que en mis generaciones y por supuesto en generaciones antes a la mía, veíamos a los profesores como como una especie de tótem, como un ser en el cual teníamos todo el conocimiento y todo el saber, y era nuestra única fuente de conocimiento. Y él teníamos que absorber todo lo que fuera posible, sacar buenas notas, ponerle atención, respetarle, porque era la autoridad. Era la autoridad y no podíamos faltarle al respeto de ninguna manera. Inclusive si nos damos todavía más atrás, no se te ocurriera decirle tú al profesor porque te daba un buen reglazo o un golpe en los dedos con el borrador. Por fortuna eso ya no me toca a mí. Pero la figura del profesor fue hasta cierto punto, y quizás es una palabra demasiado exagerada, pero fue degenerando con el paso del tiempo, el respeto que se le tiene al profesor, el respeto a su opinión y lo que él puede decir o no. Yo muchísimas veces en el programa lo he dicho, como profesor sé que tengo una cierta influencia sobre mis alumnos y no es necesariamente porque
yo sea una eminencia en lo que hago. Por supuesto que no. Considero que soy alguien que tiene mucho que aprender todavía. Tengo 24 años. Ya no me voy a poner a competir con profesores que tienen muchísimo más años de experiencia. Pero la verdad es que el muchacho me ve varias veces por semana, e inclusive varias veces en el día, para la clase de francés, de matemáticas o de la clase que me toque con el muchacho o la muchacha. Por supuesto que hasta cierto punto representa una influencia para él o ella. Entonces debo de tener cuidado qué es lo que digo, qué es lo que hago. Pero esa misma influencia que yo tenía o que un profesor tenía sobre los estudiantes ya no es la misma que se tiene actualmente. ¿eh? Antes el profesor lo que se decía, lo que él decía se hacía y punto. Eso me tocó inclusive a mí. La orden del profesor se cumplía y punto. No había oportunidad a decir, ¿sabe qué, profesor? Yo no estoy de acuerdo o un por qué. Eso es injusto. Y actualmente como profesor son frases que escucho muchísimo. Profesor, es que yo no estoy de acuerdo. Profesor, es que así es injusto. Y sí, en ocasiones tienen razón y hay que reconsiderar la decisión que he tomado y que los profesores hemos tomado. Y por supuesto que los podemos abrir al diálogo, no estamos en contra de eso. Pero hay ocasiones en las que, vaya, comparándolo con mis tiempos, era imposible que pudieras tener la oportunidad de darle tu opinión al profesor y que es peor aún que él la tomar en cuenta. Eso era algo que ni siquiera podías decir, no podías hablar en el salón, tenías que levantar la mano, tenías que estar sentadito, no podías hacer nada. Eso me tocó a mí y si nos vamos más para atrás, lo vuelvo a repetir, era muchísimo peor aún. Entonces era una cuestión de respeto al profesor y lo veíamos como una fuente de saber, como ya lo dije hace rato. ¿sí? Y por supuesto que también teníamos algo de miedito, porque a mí no me tocó, pero algunos quizás sí, o nos pegaban, o el profesor tenía toda la autoridad de decirle, papá, mamá, su hijo está haciendo esto y yo no lo quiero hacer en mi clase, a ver qué hace con él. Vámonos. Entonces, no tenías la oportunidad de hacerle algo al profesor, no tenías nada. Y como lo mencioné hace rato, si le preguntas a tus papás, dices, no, si yo lo hubiera hecho eso el profesor, él me hubiera agarrado con una regla en los dedos, me hubiera puesto unos líos. Recuerdo que mi abuelita me decía que los sacaban al patio de rodillas y les ponían unas fichas de Coca-Cola de refresco así para que se sentaran con unos libros en las manos y que no se les cayera un solo libro, porque les iba peor. Esas son las prácticas con las manos levantadas y bien extendidas, porque si las doblaban tantito era otra media hora o era un reglazo o algo por el estilo. Esos son castigos que por fortuna no me tocaban a mí, ni qué bueno que no me tocaron, pero ahora vemos que el profesor te necesita ser muchísimo más abierto hacia con los estudiantes. No estoy diciendo que sea algo negativo y por supuesto tampoco aplaudo los comportamientos de los profesores de tiempos pasados, pero el punto es al que me quiero centrar para no divagar tanto, es el respeto que le mostramos al profesor, también como padres de familia. Yo no soy padre de familia por el momento, pero la opinión del profesor en mis tiempos era indispensable para un padre de familia. No estoy obviamente generalizando, por supuesto que hay padres de familia que tomen muy en cuenta la opinión del profesor, pero me ha tocado escuchar comentarios de padres de familia decir, es que el profesor está loco, no sabe de lo que habla. Y no, tú no te preocupes, mijo, yo sé que tú no haces nada. O es que yo sé, ¿por qué saliste mal? Ah, porque el profesor no explicó. Y en lugar de decir, no sé, si yo no hubiera dicho eso a mi mamá, salí mal en el examen porque el profesor me explicó, ella me hubiera dicho, ¿y qué no tienes libro para ponerte a estudiar? ¿O no tienes, o qué te faltó? ¿O no tienes libreta? No sé, hubiera sido mi culpa el hecho de que hubiera reprobado un examen. Pero ahora vemos una tendencia, repito una vez más, generalizada, a que el padre de familia y el estudiante le eche la culpa al profesor y al sistema educativo de los malos resultados o del mal comportamiento de los hijos. Como lo hemos mencionado en programas anteriores, el sistema educativo mexicano está siendo muy atacado por los medios y por la sociedad en general, que por supuesto es un reclamo completamente válido y como profesor soy parte del grupo de profesores que intenta hacer el cambio. De aquí el por qué tengo el programa para abrir la oportunidad de opinión a todas las personas que lo quieran dar. Pero también hay que reconocer que en muchísimas ocasiones la sociedad y los padres de familia no tienen esa apertura de aceptar que los hijos están mal, de que no están interpretando las cosas correctamente. Entonces, ¿y eso en qué afecta? En que la voz del profesor
ya no es únicamente, ya no tiene ningún peso, ya no tiene ningún peso sobre el mismo niño. Tal es el grado así que me han tocado casos, afortunadamente no los he vivido yo en persona, pero de muchachos que tanto le faltan el respeto al profesor que les han pegado, muchachos de secundaria, inclusive de preparatoria. Y eso era algo impensable en mis épocas, en mis tiempos, por los años 2000, 2010. Entonces, yo sé que cada cambio es positivo. Yo sé que los profesores tenemos que acostumbrarnos a los cambios de las sociedades que ahora con la tecnología y la globalización van a ser cada vez más rápidos. Pero también considero que la sociedad debería avanzar al mismo ritmo, porque el hecho de que ahora el profesor ya no es una fuente de respeto únicamente por ser profesor, es algo que tenemos que ganarnos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy de las personas que opinan que para que un profesor tenga el respeto o para que cualquier persona tenga el respeto de alguien, tiene que ganarse. Su posición, la posición de alguien, no, al menos para mí, de mi manera de pensar, no es razón para darle un respeto instantáneo. Vaya, un respeto a lo mejor para no, que no se malinterpreten mis palabras, respeto de respetar su palabra, de respetar su presencia. Obviamente hay que respetarlo como ser humano, como persona, como individuo. Eso es punto y aparte. Yo solo digo que es un cambio en el cual tenemos que acostumbrarnos como profesores y también como sociedad. Entonces, es positivo para todo el mundo, pero también ha traído muchísimas dificultades en el sistema educativo, en la forma en que los muchachos interpretan la posición del maestro y la forma en la que ven la escuela. Entonces, considero que el profesor debería seguir teniendo un peso en la sociedad bastante fuerte. Y quizás sea porque es mi profesión, pero en ocasiones pasamos muchísimas horas con los muchachos y me han tocado ocasiones en las cuales hay jóvenes de preparatoria, este fue el caso de preparatoria, se acercaban conmigo, me han tocado dos casos en los cuales me decían, profesor, me siento más a gusto de platicar mis cosas a usted, mis problemas a usted, que a mi propia familia. Entonces, aquí una vez escuché una comparación de que los países nórdicos, los países de Europa y del otro lado del mundo, tienen altos índices de profesores buenos, excelentes, y por supuesto que también el nivel académico de sus estudiantes es exquisito, es casi perfecto. Y se comparaba obviamente con el punto del sistema educativo latinoamericano y se decía que había mucho déficit y había un hueco muy grande entre uno y el otro. Pero uno de los profesores que estaba dando la charla dijo, pues entonces tráiganse un profesor de aquellos lados del mundo para acá a ver si sobrevive. Porque yo que tuve la oportunidad de estudiar de estudiar de aquel lado del mundo, sí vi que la relación con el profesor es estrictamente profesional o educativa, vaya. No hablas más con el profesor más que con temas de la escuela y punto. Es muy raro ver una relación hasta cierto punto fraternal con el profesor. Y el estudiante no se acerca con el profesor para hablar de sus problemas o para compartir un momento con el profesor, no. Simplemente el profesor se dedica a hacer su trabajo y se termina la hora y se va. No digo que esté completamente mal, pero los profesores aquí en América Latina, en ocasiones tenemos la tendencia de escuchar más y de compartir más con nuestros estudiantes, de ser muchos más cálidos con ellos y ponerles mucha más atención. En esta plática se decía que un profesor en América Latina tiene que ser profesor, amigo y a veces hasta psicólogo, con algunos de sus estudiantes, poniendo límites, claro está. Entonces, de manera personal y por las experiencias que he tenido, considero que el profesor debe seguir teniendo un peso importante en la vida de los estudiantes y de la vida de la sociedad también. Pero también nosotros tenemos que adaptarnos día con día a los cambios de la sociedad para poder sobrevivir y para poder apoyarlo mucho más. Entonces, es un tema que dejo sobre la mesa, que les invito a debatir y espero que tengamos oportunidad de platicar muchísimo más sobre esto. Un tema más, el cual quiero abordar con respecto a
a las diferencias que veo entre las generaciones nuevas y las generaciones de mi generación y anteriores, porque al final de cuentas yo fui educado a menos en casa, la forma tradicional de la generación X, y pues claramente iba viviendo con la generación Y y la generación millennial, iba creciendo junto con ella. Entonces, ahora las generaciones Z y Alfa, los nuevos muchachos que ya están entre terminando su primaria y terminando su preparatoria, su secundaria, hay una diferencia muy sustancial en la forma en la que tienes que darle los temas, en la cual tienes que presentarle los temas para que los disfrute, para que los tome en cuenta. Y ahí mi opinión está un poco dividida. Por ejemplo, cuando yo era estudiante hasta nivel secundaria, por decir un nivel, inclusive preparatoria, los temas se daban en la escuela y tenías que repetirlos y punto. Lo que te decía el profesor lo tenías que anotar y punto. Si era dictado, si era hacer el ejercicio, lo hacías y ya. El profesor explicaba, algunos una vez, algunas las veces que fuera necesaria, dependiendo del profesor, pero se explicaba, se hacía la actividad y ya. No hay más. Hazlo porque yo digo que es lo que se tiene que hacer y porque es lo que está marcado, punto. Se tomaba en consideración la transmisión del conocimiento. Las actividades que el profesor ponía en clase eran, en su mayoría, elaboradas para transmitir el conocimiento. Ese es el objetivo principal. Transmitir el conocimiento de la manera más efectiva y lo más generalizada posible o profundizada, dependiendo del tema que fuera y de la especialidad o lo que estuvieras estudiando. Así era. Transmitir el conocimiento, ya fuera a base de repetición, ya fuera a base de hacer ejercicios, etc. Era todo. Y los estudiantes hasta cierto punto estábamos programados para hacer eso, entonces respondíamos relativamente bien. Por supuesto que había estudiantes que no respondían bien a ese tipo de enseñanza y tenían problemas tanto de poner atención como de conducta, de aburrimiento, etc. Pero pues de manera generalizada, yo crecí en una generación en la cual acepta hasta cierto punto haz esto porque va a ser bueno para ti y pues lo hacíamos teniendo en cuenta que quizás nos puede ayudar en algún momento. Pero también conforme fuimos creciendo empezamos a dar más porqués, al menos mi generación conforme se fue agregando se fue acercando, a los 18 años, 16 años ya nos empezamos ahora sí a ganar el título de la generación Y, en inglés Y. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero al final de cuentas tuvimos, o al menos yo junto con mis amigos tuvimos una época en la cual teníamos que hacer lo que el profesor dijera. Y ahora no. Ahora las clases de un profesor tienen que ser tomadas en cuenta todas las posibles formas de ver de un alumno. Vaya, si que si un alumno es más visual, que si un alumno es más kinestésico, que si un alumno es más auditivo, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta tiempos, tenemos que tomar en cuenta que tiene que estar estandarizado, que ahora por ejemplo, conozco una escuela que tiene 3 o 4 unidades en toda la ciudad, en Monterrey, Escobedo, etcétera. Entonces, el tema que se ve un día, por ejemplo, hoy jueves, el tema que se vio hoy en matemáticas, ese mismo tema se vio en las 3, 4 unidades. Y las tareas que se encarguen hoy, esas mismas tareas, las mismas por grado, se van a encargar en las 3, 4 unidades. Entonces es un sistema más estandarizado, tomando en cuenta ya no únicamente la transmisión del conocimiento, sino la forma en la que aprende el alumno, el tiempo que tengo en clase, que el tiempo que le tengo que brindar, el tiempo que tengo que darle para que él haga su tarea también en la escuela, el tiempo de mis actividades, los tipos de actividades que tengo que poner. Entonces el trabajo de un profesor empieza a ser muchísimo más complicado para preparar una clase, porque tienes que preparar todo, tomar en cuenta todo lo de un estudiante. Y lamentablemente, aquí en México nuestros grupos siguen siendo demasiado grandes, alrededor, dependiendo de la escuela, entre los 20 y los 30 estudiantes, y aún así tenemos que preparar una clase relativamente personalizada para cada tipo de estudiante que tengamos ahí. Entonces, es un problema bastante grande que tenemos como profesores porque ¿cómo puedo hacer yo para individualizar mi clase? ¿Cómo puedo hacer yo para que todos mis alumnos, si es kinestésico, si es visual, si es esto, si es del otro, puedan entender el tema y tengan la oportunidad de participar?
Es un lado por el cual la pedagogía nos ha ayudado bastante como profesores. Al final de cuentas, para eso está, pero nos ha ayudado mucho los avances que han tenido en pedagogía en los sistemas educativos de México. Porque de esa manera, gracias a ellos, podemos tener una perspectiva más grande y más amplia sobre lo que hay que hacer. Y por eso necesitamos capacitarnos. Entonces, ese es un punto bastante que mi opinión está dividida. ¿Qué es lo que tengo que hacer como profesor para preparar mi clase y que después el estudiante, poniendo el pretexto de es que no es la forma en la que aprendo, o poniendo el pretexto de es que eso a mí no me interesa, no pone atención a lo que preparaste durante una semana, 15 días, no sé, o el tiempo que le hayas dedicado? Y justamente sobre esta opinión, sobre este paréntesis, tenemos una opinión de Kike Jerry, que nos dice, ¿por qué tomar cursos para entender a los que no quieren ser entendidos? Porque ni ellos entienden. Gracias, Kike Jerry, por tu opinión y tienes toda la razón. Repito, ¿por qué tomar un curso para entender a los que no quieren ser entendidos? Porque ni ellos se entienden. Ese es uno de los problemas que de manera generalizada se atañe a las nuevas generaciones, que no saben ni siquiera qué es lo que quieren y hacia dónde van. Generalmente es lo que se dice sobre estas generaciones. También ya hemos comentado en el programa que de manera generalizada se dice que también son las generaciones más débiles, la generación de cristal, la generación que todo les ofende, etcétera, etcétera, etcétera. Y como profesor, eso es un gran problema. Porque yo intento entender a mis estudiantes, porque por supuesto es algo, la palabra intentar la remarco, porque no es algo que puedes lograr cuando tienes, por ejemplo, 6 grupos de 30 alumnos o de 25 alumnos. Es muy complicado, pero el esfuerzo se hace, al menos para alcanzar lo más posible, y tocar a la mayor cantidad de estudiantes que se pueda. Pero después ellos no lo valoran, porque es que eso no me interesa, es que esto no, es que esto sí. Y el problema es que un mes o 2 meses después, o al año siguiente, ahora resulta que sí le interesa, o que ya le interesa una cosa diferente. Me ha tocado casos de que, ok, dime, ¿qué necesitas? Quiero que aprendas, quiero que salves el semestre. ¿Qué es lo que necesitas? El año escolar. ¿Qué es lo que necesitas? Es que a mí me gusta esto y el otro. Ok, vamos a intentar hacer algo. Hago un esfuerzo relativamente pequeño, grande, eso es indiferente. Mira, te propongo hacer esto. Ok, profesor. Unas semanas después, hey, ¿cómo te está yendo? Es que ya me di cuenta que eso a mí no, así no me gusta tampoco. Uy, Dios santo. Entonces dime qué quieres. Es que la verdad es que no sé, profesor. Ya lo intenté de todas las maneras posibles. Y le digo, ese es el problema, que estás intentando. Cuando las cosas se quieren, se hacen, y punto, no se intentan. Entonces, esa es una mera opinión personal, pero ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para que haga las cosas? Ya como profesor estándar, sin tenerme que focalizar en un estudiante en específico, ya necesito tomar en cuenta a casi todos. Y lo peor es que si es una clase relativamente estandarizada, por decir, si yo tengo 2 grupos y a los 2 grupos les tengo que dar el mismo tema, resulta que ya no es como los profesores de antes que tengo que pasa como hacia los alumnos de antes, que yo preparo mi tema, lo presento y doy las repeticiones que tenga que dar del ejercicio, etcétera, de las explicaciones, y al final de cuentas en que entendió que bueno, y al que no, pues que se ponga a estudiar más por su cuenta. Ahora no, ahora como profesores tenemos que preparar nuestras clases y no nada más intentar individualizar especificar a ciertos tipos de aprendizaje, de cómo se hacen, etcétera, de estos alumnos. Ahora también es para un grupo, pero este grupo es más callado. Ahora, ¿qué hago con voy en el otro grupo? Tengo que dar el mismo tema, las mismas actividades, pero enfocarlas diferentes, porque no son los mismos alumnos. Y lamentablemente, en ocasiones nos tocan, y si hay algunos profesores que nos escuchen, no me van a dejar mentir, este grupo es calmado, este grupo es más relajado. A este grupo le gusta más hacer cosas manuales, y a este grupo le gusta más, no sé, por ejemplo, aprender con videos y después hacer alguna actividad, yo qué sé. Entonces,
Esos son los problemas a los que nos enfrentamos actualmente como profesores. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo en que es algo necesario, porque lo he dicho muchísimos trabajos, de hecho en el último programa lo dijimos, el profesor tiene que adaptarse. Con las nuevas tecnologías, con los nuevos métodos de enseñanza, tenemos que adaptarnos y tenemos que superarnos. Porque si no, ahí sí vamos a entrar en un rezago, lo que mencionamos en el programa pasado. Muchos profesores tienen miedo de ser desplazados por la tecnología. Eso no va a pasar, al menos que tú como profesor no quieras capacitarte para estar a la par de la tecnología y a la par de los nuevos métodos de estudio y de los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que se aplican en las escuelas hoy en día. Para nosotros aquí en México es relativamente nuevo, pero si vamos a otros países es algo totalmente del día a día. Entonces, y lo estamos intentando como profesores, y después hay muchísimos alumnos que no le ponen interés porque es algo que no me interesa. No le echo ganas porque es algo que no me interesa. Así de simple, no me interesa. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cada persona tiene que estudiar y tiene que trabajar en lo que le importa, en lo que realmente le apasiona. Pero también hay límites. También hay ocasiones en las que hay cosas que no nos gustan, pero que tenemos que aprender por una razón u otra. Hay que ver el trasfondo de eso. Por ejemplo, hablando específicamente del aprendizaje de lenguas, va más allá de saber decir una palabra, dos, una frase, una conversación en un idioma extranjero. Te da la posibilidad también de conocer nuevas culturas. Te da la posibilidad también de abrirte de manera social, de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y si lo quieres ver de un punto de vista más académico, como lo mencionamos algunos programas atrás, ¿sabes? Tienes la oportunidad de tú como estudiante universitario tener apertura a documentos de mayor claridad científica o del ramo del que tú estés estudiando. Es decir, si yo quiero investigar algo sobre un nuevo proyecto que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Alemania, y los documentos están en alemán, muy probablemente los encuentre también en inglés y en español, es muy probable, pero al final de cuentas, como profesor se los digo, ese cambio de idioma, de alemán, por ejemplo, a inglés o al español, trae un rezago también de entendimiento. Por supuesto, quienes hacen esto intentan hacerlo lo mejor posible, pero si tú sabes otro idioma extra, pues debes tener esa apertura, esa posibilidad. Algo tan simple como que en Google, si tú buscas algo en inglés y algo en español, vas a tener muchísimos más resultados en inglés que en español. Entonces tienes esa posibilidad. Pero son cosas que simplemente es que a mí no me interesa porque yo no sé. Cuando yo considero que el hecho de que las nuevas generaciones vivan demasiado el instante, y lo vemos muchísimo, nos quejamos de las redes sociales de que son culpables, pero realmente no lo son. Son siempre, a mi parecer, son únicamente el reflejo o la máscara únicamente el parteaguas de lo cual, donde todo el mundo converge, ¿sabes? De todas las tendencias que hay de manera generalizada. Vaya, es únicamente una bandera, un estandarte, una forma de expresarlo, pero no es la razón, no es el motivo de que todo suceda así. Entonces, lo vemos en las redes sociales, todo es demasiado instantáneo. Vives en el momento, compartes las cosas del momento. Y vemos que las nuevas generaciones empiezan a tener tendencia a centralizarse en eso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? No me interesa qué es lo que pasó ayer. Ah, mira este meme. No, pues es que eso salió hace una semana, ya es viejo. Una semana ya es viejo. Para nosotros una semana era demasiado nuevo. ¿Sí? A nosotros los memes y los videos chistosos nos duraban meses, no días, no horas. A mi generación. Cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Entonces, esa diferencia de vivir el momento también, hasta cierto punto considero, y obviamente estoy generalizando, no permite que los jóvenes visualicen más allá. ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿En qué me va a ayudar si hago esto? ¿Qué me va a ayudar si aprendo de esta manera? Entonces, y nosotros tenemos una mayor perspectiva de eso. ¿Sí? Quizás porque le hacemos caso a lo que decían los profesores y no lo criticábamos o no lo poníamos en tela de juicio. A lo mejor sí,
pero por lo menos yo considero que eso nos abrió un poquito más la mente a las posibilidades que tenemos después. Voy a hacer esto o voy a poner atención a esto porque me puede servir. O voy a aprender esto porque me puede servir después. A lo mejor en 2, 3 años, pero me va a servir. Y las nuevas generaciones quieren algo actual. ¿Qué es lo que me sirve ahorita? Y por lo cual, eso nos lleva a que no nos tengamos la dificultad como profesores de decirles, es que esto te va a servir después. Y el alumno te dice, profesor, es que no me interesa el después, ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entramos en conflicto con profesor, alumno, quién tiene la razón, etc. Como lo dije, tenemos que adaptarnos como profesores a los cambios, pero también tenemos que buscar la manera de que los estudiantes comprendan las cosas que al final de cuentas no creo que tengamos que hacer que ellos entiendan que la sociedad es cambiante, porque lo viven a diario. Los cambios que en mi generación le tomó un lapso de 3 a 5 años empezar a vivir, ellos que se lo están viviendo en semanas o de un año para otro. Entonces, no tenemos que enseñarles que el mundo es cambiante. Tenemos que enseñarles que el mundo es difícil, que el mundo es mucho más cruel de lo que aparenta. Y no necesariamente cruel en cuestión de violencia, sino cruel en la crueldad con la que pasan las cosas, en la forma en la que el mundo, las personas, la vida se van a enfrentar contra ti o a favor de ti. Y eso me lleva a otro punto importantísimo, que es la asimilación al error. ¿Qué tanta oportunidad tienes de equivocar? Nosotros, o al menos en mi generación, era te equivocabas y tenías que buscar la manera tú de solucionar tu problema. O te orientaban tus padres a base de unas buenas chanclas o a base de unos buenos internazos a que arreglaras tu problema y salieras adelante y sacaras buenas calificaciones o le echaras ganas a lo que estuvieras flojeando. Ya sea calificaciones, una actividad extracurricular, lo que fuera. Entonces, pero había más oportunidad de aceptar el error para nosotros, de asimilarlo, de darnos cuenta de que nos estábamos equivocando. ¿Sí? Nuestras pruebas nos decían, estás sacando 40. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque no le echas ganas, así de simple. Las cosas eran simples antes. Estás sacando 40, estás sacando 30. ¿Por qué, profesor? Porque no le echaste ganas, punto. ¿Cómo tus otros compañeros sí sacaron 80, 90? ¿Cómo Juanito, mira, sacó 100, Juanito, como siempre? Sí, pero Juanito es bien inteligente. Bueno, pero Juanito trabaja y cosas por el estilo que escuchábamos muchísimo. Entonces, y ahora a los muchachos ya no les es suficiente, hey, es que sacaste 40. Ah, pero es que ¿por qué saqué 40? Ah, bueno, es que mira, no sacaste 40 porque no hiciste esta actividad, porque no concretaste bien esta capacidad, porque no concretaste bien esta habilidad, porque no desarrollaste bien este ejercicio, por lo cual no adquiriste esto, etc. Se complican mucho más las cosas. Le ponemos peros al error en la actualidad. De manera generalizada es lo que he visto. ¿Se equivoca? Sí, hay un pero. Hay un porqué. Y hay que ver de dónde está. Hay que ver qué hizo él mal y qué hizo mal el sistema educativo para que él esté así. Que no se encuentra en actividades, mira, vamos a mandarlo con una psicóloga. No digo que esté mal, es algo que al final de cuentas es necesario y puede tener ciertos beneficios. Pero también he visto ocasiones en las que se malinterpretan las cosas y se llevan a los extremos y hacen crecer y hacen creer a sus estudiantes que equivocarse, que el error no está en ellos. Ellos creen, actualmente los estudiantes creen que el error no está en ellos. Que si ellos fallan es porque el sistema no se adaptó a ellos. Y lo movemos muchísimo. Muchísimo en redes sociales. Es que yo fallaba en la escuela porque el sistema no se adecuaba a mis necesidades y todo lo tuve que aprender por otros lados. Ok, tiene razón, pero al final de cuentas fuiste exitoso o exitosa. Lo vemos mucho con algunos conferencistas actualmente en redes sociales. Pero te pusiste a trabajar. Al final de cuentas sacaste el resultado.
No echaste culpas, te pusiste a trabajar, no esperaste que te resolvieran las cosas. Pero ahora sí, ahora esperan que el profesor le diga al alumno, ten, mira, ya analicé por ti las cosas, ya hice todo el análisis, por estas razones saliste mal. ¿Sí? Yo, profesor, durante todo un año tengo que estar revisando y poniendo atención a los avances que haces en los exámenes, en las actividades, en las tareas, etcétera, y tener indicadores, ¿sí? Tablas, rúbricas de evaluación, etcétera, indicadores por demás, para poder decir al estudiante, mira, fallaste por esto, ya hice todo el análisis por ti. Ten. Y al menos personalmente considero que eso le quita muchísimo mérito al estudiante o muchísima oportunidad al estudiante porque no lo dejamos reflexionar. No lo dejamos pensar en, hey, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué estuvo mal? ¿Eh? Ahora ya lo hacemos todo por él. Estás mal por esto. Y yo digo, por un lado digo, oye, qué padre, me hubiera gustado que me dijeran, es que saliste mal por esta razón. Me hubiera ayudado muchísimo, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Yo sé que es benéfico para muchísimos estudiantes, el hecho que le digan, ten, te equivocaste en esto. Pero hay otros tantos más que no podemos decir que es mayoría, pero es una parte importante de las nuevas generaciones que dicen, no me esfuerzo porque si fallo ellos me van a decir por qué fallé. Y aparte, y no nada más eso, ahora el sistema educativo es, fallaste en esto, pero te doy una oportunidad para que lo resuelvas. Entonces, ¿en dónde queda todo el trabajo que el muchacho tiene que hacer para darse cuenta de sus propios errores? Para analizarlos, para trabajarlos, equivocarse cuantas veces más lo tenga que equivocar, volver a trabajarlos y mejorar al final de cuentas. Busquemos que el muchacho mejore inmediatamente después de que sepa su error y no siempre es así. Por eso después tenemos tanta frustración en los muchachos. Es que no puedo, yo lo intenté y ya lo llevamos con la psicóloga y ya hicimos esto y no, nada más no mejora. Y mi hijo se frustra o el estudiante se frustra. Sí, pero es que no le estás dejando que piense por él mismo. Dale la oportunidad de que él se analice. Es un niño, no lo va a hacer. Te apuesto que sí. Los niños son mucho más inteligentes de lo que piensas. Muchísimo más. No podemos decir que un niño de 13 años, de 8 años, no es capaz de darse cuenta de sus propios errores. Por supuesto que son capaces de darse cuenta de eso. A lo mejor no a un nivel tanto de profundidad, como un análisis psicológico o como un análisis pedagógico, a lo mejor no a ese punto, pero un estudiante puede decir, oye, es que la estoy regando porque no estoy haciendo esto. Punto. O la estoy regando porque estoy haciendo esto. ¿Lo dejo de hacer o empiezo a hacer algo diferente? Pues a veces simplificar las cosas ayuda mucho más. ¿Sí? O al menos esa es mi forma de pensar con respecto al error. Si no le damos la oportunidad al muchacho de que se equivoque y de que analice su error, afortunadamente hay metodologías de enseñanza-aprendizaje en las cuales propician que el estudiante se dé cuenta de sus propios errores. Por ejemplo, la autoevaluación, que es algo muy utilizado y que yo agradezco demasiado como profesor. El hecho que el estudiante tenga la oportunidad de resolver un ejercicio, ok, todo bien, ahora, las respuestas. Y todo el mundo tiene su propia hoja de ejercicios y empezamos a poner las respuestas de los ejercicios, ¿sí? Y al menos yo, la forma en que lo hago es que el estudiante, perdón, yo como profesor, voy poniendo la respuesta y voy explicando los porqués de la respuesta. Y entonces el estudiante tiene oportunidad de corregir la respuesta incorrecta que puso y de agregar notas sobre los errores que tuvo. ¿Sí? Pero al menos él está analizando las cosas que se equivocó y está tomando en cuenta todas esas cosas y está pensando y está analizando la frase o está analizando el ejercicio que le pedí que sacó mal. Por él mismo. Si tiene alguna duda, profesor, es que no entendí o no me quedó claro. Y volvemos a empezar. Pero hay que darle la oportunidad a los estudiantes de que vean que es posible equivocarse y que no pasa nada malo. El problema no es equivocarse, sino no hacer nada. Y me ha tocado muchísimos casos de estudiantes que están frustrados porque fallaron. Y no saben por qué.
Y yo lo intento, profesor, y yo lo intento, y en serio me esfuerzo, pero no sé por qué. Pues es que lo estás intentando mal. Es que le echo todas las ganas del mundo. Yo sé que a lo mejor sí, pero es que lo estás haciendo mal. Lo dije alguna vez en un programa, con una analogía de una pared. Tira la pared, ve a tirar la pared. Puedes preparar 10 años si quieres en artes marciales, en box, en karate, estar yendo todos los días al gimnasio, sangrar, quebrarte huesos o en tu entrenamiento, hacer todo durante 10 años. Y luego intento tirar la pared a puñetazos. No creo que la derribes, no creo que puedas derribar la pared. Pero es que yo me forcé 10 años de entrenamiento, pero estás con las manos, agarra un mazo, mijo. Vas a batallar también, pero el esfuerzo va a ser diferente. Agarra un martillo si no tienes un mazo. Vas a batallar también, te vas a tardar, pero el esfuerzo va a ser diferente y lo vas a lograr. Lamentablemente, me dicen, profesor, entonces, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es nuestro método de estudio? Y ahí es y ahí es donde se detiene mi conocimiento. Mi sapiencia ya no me da para más. Les digo, les soy sincero, no sé cómo, no les puedo dar un método, una metodología, una serie de pasos para que encuentren su método de estudio. Simplemente intenten cosas diferentes cada vez. Intentaste una, te equivocaste, no sirvió, es muy difícil, cámbiala. Hasta que encuentres cuál funciona contigo. Ay, profe, es que eso no, es que así fue como yo descubrí la mía. Así fue como yo descubrí qué forma de hacer apuntes me sirve, qué forma de estudiar me sirve para no batallar tanto yo. No es infalible, digo, también depende de cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Por supuesto que también, como estudiante, también me he equivocado varias veces, según con mis métodos de estudio que funcionan para mí. No son 100% infalibles, pero a menos ya me han facilitado mucho la vida. Y yo por eso como profesor le digo, profesor, es que, ¿y cómo copiamos lo que está en el pizarrón? Mira, no importa si es con lápiz, no importa si le cambias la letra, no importa si le cambias el orden de las tablas o de los cuadros, ten la información. Yo hasta cierto punto le doy libertad a mis estudiantes de copiar el tema, copiar los ejercicios de la mejor manera que ellos quieran. Es que esos conceptos los tengo que copiar. Mira, tú los puedes copiar en lista, los puedes copiar en un mapa mental, los puedes copiar en un cuadro sinóptico, como quieras, pero toma nota. Es que no sé, la forma más fácil para ti, ¿qué es lo menos complicado? No, pues en lista. ¿En lista entonces? No me falta lo que es. El cuadro sinóptico estaría bonito. O me gustaría hacer una especie de tabla. Haz lo que gustes, pero toma nota de la manera que se te haga más sencilla. Yo sé que no todos los profesores dan la misma oportunidad, pero al menos es como yo lo hago. Los estudiantes de hoy en día esperan ver las respuestas así, rápido, dámela ya. Porque como los hemos mencionado en otros programas, vivimos en una época en la cual tener la información es rapidísimo. Unos simples clics en la pantalla de tu celular y puedes tener la información que quieras. O bueno, casi toda, hay alguna confidencial. Pero saben a lo que me refiero. Entonces, en esa misma rapidez, y como ellos están acostumbrados a vivir el momento y a cambiar a cada rato de momento y de actualidad, entonces ellos quieren el mismo método en la escuela, pero es imposible ser tan fugaz en la escuela. Por eso es que ellos se aburren tanto actualmente en la escuela, porque ven un tema durante una semana o a veces hasta más tiempo. Entonces, para ellos no funciona eso. Pero también hay cosas en las que sí nos podemos permitir eso como profesores y sistemas educativos. Esto lo explicamos así rapidito. Vámonos. Y los muchachos se entienden muy bien. No hay ningún problema. Pero hay temas que son más complicados. Pero no, ellos quieren todo ya a la mano. Y dime todo el proceso que tengo que hacer para llegar al resultado. ¿Sí? Veo cada vez que hay menos capacidad de razonamiento lógico o de análisis en los estudiantes. A mí no es algo que yo como profesor privilegio. El hecho que el estudiante piense, reflexione por él mismo, que saque las respuestas, si se equivoca no pasa nada. Y vuelve a intentarlo. Y si no lo lograste, no pasa nada. Mira, aquí estoy, te apoyo. Se hace así. Se desarrolla de esta manera. O esta es la respuesta por esto, por esto, por esto. Pero el muchacho ya reflexionó. Y es algo en lo cual yo como profesor personalmente tengo muchísima dificultad. El hacer que mis estudiantes reflexionen un poquito.
ellos adquieren todo el procedimiento tal cual está, paso por paso, por paso, por paso, y hasta llegar al final. Se dice que los estudiantes, los nuevos estudiantes de la generación X y sobre todo la alfa, ya se rigen por modelos. Como lo dije hace rato, el profesor ya no es un tótem de sabiduría. ¿Sí? Ya no es una forma de sacar información, ya es un modelo a seguir. Quizás siempre lo ha sido, pero ahora los estudiantes lo ven como un modelo. Lo que hace el profesor lo voy a hacer. Lo que diga el ejercicio lo voy a hacer. Tanto es así que en los ejercicios y a veces hasta en los exámenes, cuando pones una instrucción, tienes que poner un ejemplo. Supongamos, tienes, ordena las siguientes frases correctamente. ¿Sí? Le tienes que poner un ejemplo de frases ordenadas y tienes que poner la frase ordenada para que ellos vean qué es lo que tienen que hacer. De esa manera ellos comprenden y ya pueden hacer el ejercicio. Ocupan un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Esa es la manera en que ellos pueden hacer todo casi a la perfección, con los errores correspondientes a cada estudiante. Pero me refiero a que tienen menos problemas para entender lo que se les pide. Cuando antes a mi generación los demás, haz esto, y tenías que entender las cosas con la instrucción. No tenías un ejemplo la mayoría de las veces. Te dan la instrucción, punto, hazlo. Es que no entiendo, profesor. Lee. Es que no entiendo, vuelve a leer. Es que no entiendo, vuelve a leer hasta que lo entiendas. Y mi papá me dio un consejo. No pienses en la respuesta, piensa en la pregunta. ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué información te están dando? Para que puedas sacar el resultado. Y actualmente no. No le entendí a la instrucción. Tengo el ejemplo abajo. Ahora sigo. Ya lo vi, ya lo visualicé. El estudiante se rige más por esa manera. No digo que esté completamente mal, al final de cuentas es la forma en la que ellos viven, en la que ellos razonan. El mundo entero está razonando de esa manera ahora, ¿sí? De seguir ejemplos, de seguir un modelo para llegar a un resultado. Pero, ¿cuántos casos no conocen algunos de ustedes en los cuales representa una frustración en no poder hacer bien las cosas cuando no se tiene un modelo? En el creer que estás mal, porque todo el mundo puede salir tú no. ¿Cuánta capacidad de razonamiento y de reflexión estamos quitando a los estudiantes? No a todos, pero a muchos, por siempre guiarlos por un modelo y no dejarlos razonar un poquito, darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer. Tanto hemos perdido la capacidad de comprensión, por dar un ejemplo, lectora, que ahora necesitamos una clase en las escuelas especial de comprensión lectora. Antes de eso se encargaba español. Antes de eso se encargaban los profesores de matemáticas de cada materia. Entiende, lee lo que te dice la instrucción y ejecuta. Cada vez empezamos a leer menos, a tener menos comprensión, a tener menos capacidad de análisis y ahora tenemos que dar clases de eso. Clases especiales para habilidad matemática, habilidad, comprensión lectora, habilidad lectora y en algún colegio vi algo así de análisis de problemas, análisis de problemáticas, algo por el estilo. Porque el estudiante ya necesita enfoques individualizados para cada una de esas cosas, cuando antes era de manera globalizada o generalizada para los temas que llevamos en las escuelas. Pero ahora tenemos que centralizarlo en una clase. Lo perdimos por culpa de la tecnología, por culpa de lo que quieran, por culpa de los ejercicios que ponemos, que ya no los dejamos pensar, porque ya les ponemos un modelo. Lo perdemos de esa manera y lo tratamos de compensar poniéndoles más clases para reforzar esas habilidades que de una u otra manera los hicimos perder. Estas son las opiniones que yo tengo sobre el tema. Por supuesto que hay muchísimas más y podemos hablar de esto todo el tiempo que quisiera. Me encantaría tener más tiempo y un contacto más directo con ustedes. Pero por el momento eso es todo lo que puedo decir por el tema, para dejar tema también para otros programas y poder retomarlo. Yo solamente quiero dejar sobre la mesa qué tanto mal estamos haciendo a gran parte de la juventud con los nuevos sistemas educativos, con las nuevas formas de enseñanza y con las formas en las que intentamos hacerle las cosas más fáciles, de manera generalizada.
como sistema educativo y como sociedad. ¿Realmente funciona? ¿Es por un bien común? ¿Qué podemos hacer para solucionarlos? Y en el caso de que no, es un tema que me apasiona y me gustaría seguir practicándolo con ustedes. Muchísimas gracias por haber sintonizado este programa. Espero que la hayan pasado muy bien. Espero que tengan muchísimas opiniones que darnos en comentarios después de la transmisión en vivo de este video. Y recuerden que hay muchas cosas que pensar, pero muchísimas más que comprender. Hasta la próxima.